César. Gracias, señor presidente. Bien, y vamos pues también, ustedes saben, nuestra revolución enfrenta poderosos enemigos nacionales y extranjeros. Y dentro de esos enemigos que han querido destrozar por ahorrarse unos dólares, por eludir su responsabilidad, la imagen del país, se encuentra en primera línea la petrolera corrupta y corruptora de Chevron, que acaba de ganar un juicio en Nueva York que no es contra el Estado ecuatoriano, es contra los demandantes de la Amazonía. Ellos decían que sabían que iban a perder esa primera instancia, no es sentencia definitiva, pueden apelar, porque ese juez, el juez Kaplan, estaba totalmente sesgado. Lo impresionante es que involucran hasta el gobierno ecuatoriano. Dicen sin ninguna prueba que el gobierno ecuatoriano ha interferido en el juicio, acogiendo lo que han dicho los medios de comunicación opositores al gobierno, que la justicia en este país no es independiente. Ojalá entiendan el daño que le han hecho, no a Rafael Correa, a nuestros hermanos amazónicos, al país en general, teniendo como testigos estelares un juez corrupto autoconfeso y un abogado exministro de Maguad, Vladimiro Álvarez, abogado de Diario Universo, al cual le gané un juicio en 3 instancias, y fue a decir que la justicia no era independiente, que todo era corrupción. Acogiendo estas versiones, sin ninguna prueba, dice que la sentencia fue obtenida fraudulentamente y que interfirieron un funcionario del gobierno, incluso el propio presidente de la República. ¿Hasta dónde llega la prepotencia? ¿Hasta dónde llega el imperialismo, compatriotas? Pero estamos seguros que la verdad prevalecerá. Veamos el segmento La mano sucia de Chevron. Nosotros no queremos plata, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron. A pesar de las pruebas públicas existentes de la contaminación causada en la Amazonía ecuatoriana por parte de la petrolera Chevron Texaco, el juez federal de Nueva York, Louis Kaplan, falló a favor de la empresa norteamericana, al considerar que la multimillonaria sentencia impuesta a la petrolera en Ecuador por el desastre ambiental se logró a través de una conspiración. Kaplan acusa al abogado de los demandantes, Steve Dossinger, de haber obtenido fraudulentamente la sentencia a favor de las comunidades amazónicas. Además, debido a su sesgo, tiene la audacia de involucrar al gobierno nacional y al mismo presidente de la República, Rafael Correa, por supuestamente influir en el juicio contra Chevron. Según Kaplan, el principal testigo de Chevron es el ex juez del Lago Agrio, Alberto Guerra, autoconfeso corrupto en el juicio y que vive en Estados Unidos auspiciado por la petrolera. Dice también que la prueba de que el sistema de justicia ecuatoriano no es imparcial son las declaraciones de Vladimiro Álvarez Grau, exfuncionario del gobierno de Yamil Maguad y abogado de Diario El Universo, que perdió el juicio contra el presidente Correa y que se presta antipatrióticamente para hacer un gran daño al país junto a la prensa corrupta que mantiene esta falsedad. El reconocido abogado y analista estadounidense Ted Folkman cuestionó al juez Kaplan por sus opiniones sobre el sistema de justicia ecuatoriano. En un artículo reciente comentó que el juez norteamericano desplegó el arma más poderosa del arsenal, sosteniendo que el Poder Judicial de Ecuador no era imparcial y no ofreció garantías procesales en este caso. Para Folkman, el objetivo de la actuación de Kaplan es privar a cada juicio ecuatoriano de la posibilidad de reconocimiento en Estados Unidos. No hay ninguna evidencia directa real sobre el presidente Correa interviniendo en cómo concluir el caso, y tampoco hay evidencia de soborno o extorsión en los tribunales de apelación ecuatorianos. Describe Folkman sobre la mano sucia de Chevron, siendo otra muestra de que la verdad pesa más que el capital. Qué indignación, compañeros, hasta dónde llega la prepotencia. Ojalá entendamos lo grave que es esto, ¿no? Un juez de Nueva York deja sin efecto una sentencia de tribunales ecuatorianos. ¿Y en base de qué? De un testigo que es un juez corrupto que así está viviendo en Estados Unidos, pagado por la petrolera, junto con su familia, mantenido por la petrolera, que dice que ha sobornado al juez de la causa. No hay ninguna prueba, solo la versión de este tipo. Y un abogado de Diario El Universo, Vladimiro Álvarez, ex ministro de Yamil Maguad, que como perdió el juicio de Diario Universo, fue a decir que la justicia no es independiente, con la complicidad de los medios de comunicación, que por hacerle daño al gobierno posicionan aquello. ¿Quién ha utilizado los servicios de justicia aquí? Hay 9 unidades de judicatura en Ambato, ¿verdad? Vaya, vean la transparencia que ahora existe. Como ya no maneja esta gente la partidocracia a los jueces, ahora es que no hay independencia de la justicia. Pero miren qué daño le hacen al país por su odio,
por su manipulación, por sus mentiras. Lo dice claramente, gente honesta, Ted Follman, por ejemplo, un experto jurídico. No hay ninguna prueba de soborno, pero eso ya tendrá que demostrar los litigantes, los acusados. Insisto, ellos pueden apelar. No hay ninguna prueba del presidente Correa. Imagínense la locura. Yo interviniendo en un juicio entre privados. ¿Cuál es la realidad? Que nos negamos a someternos a las presiones de Chevron. Que estos sinvergüenzas estaban acostumbrados a entrar en Carondelet. Como Pedro en su casa, pues. Le construyeron hasta una casa en un cuartel militar en la Amazonía para que sus abogados puedan llegar cómodamente para defender a Chevron. Y como con nosotros no pudieron tener ese acceso, entonces la campaña mundial de desprestigio de que Correa ha intervenido en el juicio con la complicidad de abogados como Vladimiro Álvarez y de la prensa corrupta de este país, que por hacerle daño al gobierno le están haciendo daño al Ecuador, que aquí no hay justicia independiente. Prohibido olvidar pueblo ecuatoriano, prohibido olvidar jóvenes de la patria. Estos son los poderes a los que tenemos que enfrentarnos día a día. Realmente da indignación, porque la verdad es que antes los gobiernos sí interferían en ese juicio, pero a favor de Chevron. Y se reunieron varias veces con funcionarios de Chevron. Y entraban pateando al perro en Carondelet, en la vicepresidencia, en los ministerios. Con nosotros no pudieron hacerlo. La campaña mundial de desprestigio, ¿no? Que ahora nosotros estamos haciendo lo que ellos siempre hicieron, tener funcionarios interfiriendo en el juicio. Es una absoluta mentira, como claramente lo dice Ted Follman. No hay ninguna prueba de aquello. Pero esa es la prepotencia, ese es el imperialismo. Pero compañeros, preocupándonos, porque es preocupante esto, pero sin desanimarnos, con esperanza, la verdad prevalecerá. Venceremos, compatriotas. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Cuidado, se me confunde, hay que aclarar algo. Este juicio es un juicio que, como perdió su juicio en Lago Agrio, peleó 10 años Chevron para que no se enjuiciara en Nueva York sino en Ecuador, diciendo que nuestras cortes eran lo mejor. Como perdió, ahora nuestras cortes son lo peor, ¿verdad? Y demanda, con una ley que es contra la mafia, a los abogados de los amazónicos que enjuiciaron a Chevron. Como ustedes vieron en el video, el principal objetivo, el principal involucrado es el abogado norteamericano Dossinger, que representa a nuestros amazónicos, y dicen que ha obtenido fraudulentamente la sentencia. No es un juicio contra el presidente Correa, no es un juicio contra el gobierno. Sin embargo, nos involucra este tipo, en base a versiones de un Vladimiro Álvarez, que va a decir, como perdió el caso de Diario Universo, que la justicia no es independiente, y en base, parece esa sentencia que basada en las noticias de Diario Universo, Diario El Comercio, algo vergonzoso. No lo digo yo, lo dice Ted Follman, analista jurídico norteamericano. Ese caso es diferente a otro caso que es más grave, aquí indigna nada más. Lo otro nos puede quebrar como país, que es el arbitraje que nos puso Chevron en La Haya, para eludir sus responsabilidades, y si tiene que pagar algo, que lo pague el gobierno ecuatoriano. Son dos casos distintos. En el arbitraje directamente está involucrado el Estado y obviamente el representante de ese Estado, el presidente Rafael Correa, y el gobierno nacional. En el de Nueva York es un juicio entre privados, la revancha de Chevron contra sus demandantes del Lago Agrio, pero involucran al gobierno ecuatoriano. ¿Cómo indigna esto, no? ¿Hasta dónde el imperialismo? Imagínense por un momento que un juez ecuatoriano diga que una sentencia de tribunales norteamericanos no es válida. Es acabar con la soberanía de un país. Eso es lo que está haciendo este juez Kaplan, que desde el principio mostró un total sesgo por el gran capital, como en la mayoría de casos, porque todo está en función del capital, que nadie se engañe. Ese es el gran desafío de la humanidad del siglo XXI. La supremacía del ser humano sobre el capital, porque todo, incluso las cortes gringas, están en función del gran capital. Solo le pido a Dios. Bueno, agradezcámosle al universo, al comercio, a tanto opositor irresponsable, lo que le han hecho a los amazónicos, porque a mí es solo la indignación, pero lo que le han hecho a los amazónicos, ¿no? Por hacer oposición al gobierno, que aquí no hay independencia de la justicia, por la reforma judicial que se hizo, porque no pudieron, como siempre,
manejar a los jueces. Muchas gracias a esa prensa corrupta. Ojalá entiendan el daño que le han hecho, no a Rafael Correa, al país, a nuestros amazónicos, a gente que fue perjudicada, digamos, masacrada por Chevron. Y no han podido negar la contaminación, pero pese a que no pueden negar la contaminación, el fallo es fraudulento. Vaya descaro, vaya imperialismo. Vamos al segmento, la libertad de expresión ya es de todos.